La censura en el rock y en el metal. Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de este tema que surge a partir de la transmisión en vivo del domingo pasado, gracias a que preguntó precisamente qué opinaba yo al respecto. Y pues voy a mencionar algo muy similar a lo que dije en esa transmisión en vivo. La censura en el rock y en el metal siempre han existido. Es algo que ha acompañado a este estilo de música o a estos estilos de música. Sobre todo, obviamente, pues los estilos más o las bandas más polémicas, entre comillas, desde los inicios. Inclusive desde el mismísimo rock and roll de los años 50, ese famoso baile prohibido era muy mal visto por los padres de aquel entonces, por los padres de familia, por la sociedad en términos generales, pero pues muy por dentro a muchas personas realmente les llamó poderosamente la atención a tal grado que pues se volvió algo muy, digámoslo así como ahora mencionamos la palabra viral, aunque esa palabra, ese concepto no existía en ese momento, pero básicamente pues se volvió y no solamente una moda, sino que vino a hacer ver nacer un nuevo estilo, un nuevo género musical a partir del blues, de la música country fusionado con el gospel y el rhythm and blues. Es como surge precisamente el rock, específicamente el rock and roll el primero en los 50s, que pues al principio ni siquiera querían que se transmitieran, perdón, en las radiodifusoras, ya que en un inicio, bueno, era música de afroamericanos. Ya saben ustedes lo que pues estaba en ese momento muy fuerte sobre la discriminación en Estados Unidos, más que nada en aquel momento específicamente sobre ese tema, y después porque pues ese baile era muy, muy mal visto, aunque ya tanto gente blanca como afroamericana o de color pues bailaban ese ritmo tan pegadizo que era el rock and roll. Y pues tenemos que surgir precisamente desde la raíz de todo esto, ¿no? En los años 60 seguían viéndose muchas bandas pues mal vistas, inclusive pues era todavía muy, existía bastante misticismo sobre ciertas agrupaciones que las tachaban de satánicas, ¿no? En los 80s, pues qué decir, de ahí surge ese clásico sello del Parental Advisory, Explicit Content, o sea, contenido explícito, y pues esto surge a partir de una organización, algo así de padres de una esposa de un presidente de aquel momento, y que precisamente viene en el documental de A Headbanger's Journey, o el viaje de un metalero, donde inclusive sale ahí de abanderado el señor Dee Snider de Twisted Sister, pues precisamente prácticamente defendiendo a todo el metal o todo el concepto de ello, y al mismo tiempo defendiéndose a sí mismo, ¿no? Ya que pues precisamente fue llamado a la corte pues a mencionar varios aspectos acerca de su música, específicamente de algunos sencillos que estaban pegando bastante en las radiodifusoras, cuando el heavy metal, el glam, el hard rock era algo muy, pues muy de masas en aquel momento, a tal grado que muchos políticos y padres conservadores pues precisamente trataban de censurar esto. Imagínense pues cuando surgen bandas como Bathory, como Venom, como pues todas las que empezaron ahora sí que a hacerlo todavía más veloz, más extremo, Motorhead por supuesto, e inclusive mucho más polémico, ¿no? Ya con la llegada del thrash metal, después el surgimiento del death metal, con temas todavía más oscuros, más brutales, y después, pues ya saben ustedes que en los 90 llega el black metal. Esto ya manejándose de manera underground, pero eso no significa que el metal en todas sus variantes pues no sea mal visto. Obviamente pues ya en la actualidad existiendo tantos estilos y géneros del mismo metal o del rock también subgéneros, pues depende mucho de cuál banda estemos hablando, pero las más atacadas obviamente son las de metal extremo, ¿no? Como bien mencionaron ahí en el stream, en los conciertos que realizaron Marduk en su momento, que los cancelaron,
en varias ciudades o en la mayoría. Hubo una organización ahí de religiosos o cristianos que decidieron, obviamente también respaldados por el gobierno y algunas gentes pues muy persignadas que dijeron, no, no nos traigan esta banda satánica. Y pues qué absurdo, ¿no? O sea, pues existiendo tantas agrupaciones que han asistido a todos estos lugares, acá en México también lo de Satanic War Master, pues fue otro de los aspectos más sonados últimamente. Obviamente, por ejemplo, pues las portadas de Cannibal Corpse en Alemania, que no podían, fíjense a lo que llega lo absurdo de esto, ¿no? Que no podían tocar canciones de sus 3 primeros álbums, no me acuerdo hasta qué año estuvo esto de que si hacían conciertos no podían tocar ninguna canción proveniente ni del Eaten Back to Life, ni del Tomb of the Mutilated o Butchered at Birth, creo que de esos primeros, supuestamente porque eran las canciones eran más explícitas, pero como si las que vinieron después no lo fueran, ¿no? No fueran brutales hasta la fecha. Inclusive acabo de hablar hace no mucho tiempo del último video de Cannibal, que pues también está bastante explícito, ¿no? Entonces, pues esto ha sido siempre, inclusive con bandas de rock también tradicional. AC/DC ha sufrido de esto. Judas Priest también fue en aquel momento llamado a la corte, precisamente en, en esa época ochentera, y el surgimiento también del sello de Parental Advisory. También Rob Halford tuvo que cantar una de sus canciones en la corte para mencionar precisamente lo que estaba en sus letras y todo esto. Entonces, pues a final de cuentas, lo único que pudieron hacer es ponerle este sello que puedo decir de manera muy personal, inclusive lo compartí en el Instagram de Basement Rock, que la mayoría de los discos que más me han agradado son los que precisamente tienen ese sello distintivo de Parental Advisory. Obviamente cuando en los tiempos de el material en físico, ¿no? Antes de que surgieran todas estas maravillas del internet, del Spotify, YouTube, etcétera. Entonces, pues la verdad, me pedían una opinión en su momento en el stream del domingo pasado y tal cual lo vuelvo a repetir, ¿no? Me parece bastante absurdo que existan estas cancelaciones, inclusive pues llegan a afectar económicamente a las personas involucradas, tanto organizadores como pues las mismas bandas, los asistentes que ya pagaron un boleto, familias que pues viven precisamente de las personas que están involucradas en organizar estos eventos que, dicho sea de paso, son privados. Vamos a poner el ejemplo de bandas de metal extremo, ¿no? Donde generalmente son en clubes o en bares o en recintos no tan grandes, no estamos hablando de estadios, ¿no? No algo así como Rammstein, por ejemplo, y fíjense nada más, Rammstein, a pesar de que llega muchísimo público, muchas de sus canciones hablan precisamente de cuestiones pues bastante polémicas y no son censurados, ¿no? Pero a lo mejor hay mucho más billete de por medio que con Marduk, por ejemplo, que también Marduk genera ingresos. En fin, podemos así irnos con infinidad de cuestiones, inclusive el aspecto de que algunos de los canales, por ejemplo, me mencionaban de uno que fue pues removido, fue borrado así de sencillo que también hablaba de black metal, me parece, y pues es una lástima, ¿no? A mí me han borrado algunos videos, inclusive uno que tenía sobre portadas polémicas del metal o algo así, era este video que pues solamente estaba mi voz y pues era un video ya de hace como 3 años más o menos que realicé con el programita llamado KineMaster, el cual, bueno, a lo mejor voy a volver a utilizar, pero pues aquí también tenemos la censura, ¿no? Inclusive no sé qué pueda a lo mejor suceder después con algunas bandas. Ya saben ustedes, pues los nombres tan, digámoslo así, tan bonitos que se ponen muchas bandas, sobre todo de death metal, de black, de thrash, de gore grind, y etcétera, un largo, etcétera, ¿no? Entonces, pues mi conclusión es que no debería de existir obviamente la censura, porque siempre hago esta comparativa con el cine de terror. ¿Cómo entonces algo tan visual, tan
digamos, vuelvo a utilizar la palabra explícito, un ejemplo, las películas de Saw, donde precisamente se involucra lo que es secuestro, tortura y cuestiones pues mucho más de imagen, vamos, y aunque sigo inclusive defendiendo esa forma de expresión porque a final de cuentas lo ve el que ya sabe a lo que va, ¿no? Son películas, muchas de esas naturaleza, bastante famosas y que son bastante taquilleras. Entonces, si en el cine la sociedad acepta que existan este tipo de películas, yo no entiendo el por qué no pueda existir bandas de metal, que solamente lo seguimos un nicho de personas, o el rock, ¿no? Con algunas temáticas de ocultismo, cuestiones así, aunque ya sabemos obviamente que no todas las bandas hablan de esto, hay algunas que hablan de amor, hay algunas que hablan de la vida cotidiana, inclusive hasta de salir adelante, solamente que pues la sociedad en términos generales no se pone a investigar banda por banda o disco tras disco. Entonces para ellos en términos generales el rock y el metal es satanista, es pues inclusive ya ven lo que pasó en un momento con Marilyn Manson, una lamentable pues acontecimiento que surgió allá en Estados Unidos ya de hace muchos años. Pues yo creo que ahí ya depende del criterio, ahora sí, de quien escucha o consume tal cosa, en este caso la música extrema, y pues si quieren llevar a cabo ciertas atrocidades, ¿no? En su vida, para sí mismos o para terceros, algo que pues realmente las bandas no tienen la culpa, o sea, como lo dije en el stream, o sea, el mismo George Fisher lo dice claramente, esto es arte, simple y sencillamente es arte oscuro en algunas bandas que utilizan este tipo de temáticas más perversas, digámoslo así, pero no todas son así, o sea, hay muchas agrupaciones que hablan de otras cuestiones, inclusive de fiesta, como en el glam metal, que hablan de pasártela bien. Sí, también se hablan de alcohol, de sustancias psicoactivas y todo esto, pero es más, pues en el rock y del metal existe tanta temática como lo hay de qué hablar precisamente en la vida cotidiana, o sea, de todo prácticamente. Y entonces, pues en conclusión, obviamente, pues rechazo. Ya había realizado un video al respecto. Inclusive yo estaba un poco más molesto en ese momento porque acababa de suceder lo de esas cancelaciones de Marduk, de Satanic War Master y pues muchas más que han existido, pero pues no queda más que tratar de seguir impulsando esto, ¿no? Para que se vea precisamente que solamente queda en la música, solamente queda en un arte, como si fuera una pintura, que también existe esto en ese arte de las pinturas, el arte oscuro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá se pueda hacer algo al respecto de que ya no haya más cancelaciones ni censuras y obviamente pues aquí mi postura es que estoy completamente en desacuerdo con la censura del rock y del metal en términos generales. Obviamente es una opinión muy general de esto, inclusive se puede posteriormente hacerlo de mejor manera y mucho más segmentado, pero obviamente se espera su participación en los comentarios, qué opinan de esto, si quieren que se siga hablando de estos aspectos, etcétera, perdón. Bueno, esto sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, ¿qué esperas? Suscríbete, dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.